¿Querés que saber cuáles son los 10 candidatos que llegan con más chances a este cónclave? Después se puede entrar papa y salir cardenal, como se dice muchas veces. Se puede entrar candidato y salir como un cardenal más, y se puede entrar como alguien del que nadie esté hablando y terminar convertidos en papa, sin duda. Pero estas son las 10 personas que llegan al cónclave con más chances, de los que más se ha hablado. Y vamos a empezar por el primero. Lo vamos a ir ordenando de alguna manera por jerarquía y también por procedencia. Y el primero es Pietro Parolin, sin dudas, del que más se habló, del que más se repitió en los círculos cardenalicios. Y vamos a ver de todos lo mismo: la edad, la nacionalidad, su posición doctrinaria, su relación con el pontificado de Francisco y su perfil, el perfil que tendría como papa, para que de todos te quedes con la misma información básica. Bueno, Parolin tiene 69 años, es italiano y es un moderado, tradicional, ni demasiado progresista ni demasiado conservador, pero fue un fiel colaborador de Francisco, lo acompañó como secretario de Estado en todo el papado de Francisco y es diplomático de carrera. Entonces se lo percibe como una posición negociadora que va a tratar de articular entre los distintos sectores de la Iglesia y que va a tratar de hacer equilibrio en un mundo tan conflictivo. Su perfil como papa se espera diplomático, pragmático, de una continuidad suave respecto de lo que viene siendo Francisco. Muchos lo verían hasta como una moderación. Si leemos lo que decía antes, justamente lo que se extrae de la reunión que mantuvieron los cardenales en las últimas horas, bueno, quizás Parolin hasta termine siendo un candidato demasiado moderado, con lo cual hasta quizás Parolin empieza a perder terreno por eso mismo, además de que hubo rumores de un supuesto pico de estrés que el Vaticano desmintió, pero que empezó a sembrar alguna duda sobre Parolin. Yo te diría, en la medida que Parolin cae, el que sube es Zuppi, o uno de los que sube es Matteo Zuppi, que tiene 68 años, que también es italiano, y que es mucho más progresista en su posición doctrinaria. Sería una profundización de Francisco. ¿Qué relación tiene? Bueno, muy cercano, identificado con su agenda, una agenda de los pobres, un papa que andaba en bicicleta, que no cree demasiado en la curia. ¿Qué perfil tendría? Reformista. Querría cambiar muchas más cosas de las que cambió Francisco, muy enfocado en buscar la paz y el diálogo interreligioso, es decir, profundizar esta idea de abracémonos con otras culturas, aunque sean radicalmente diferentes de la nuestra, y sigamos poniendo énfasis en la justicia social, en los pobres y eventualmente hasta denunciando a los ricos. ¿Qué otros papas italianos están de alguna manera hoy en boga? Pasemos a la placa siguiente. Bueno, el tercer italiano es Pier Battista Pizzaballa, muy joven, vas a ver que es el más joven de los 10 candidatos, 58 años nada más. Francisco muere a los 89, a los 88, perdón. Pensemos, podría ser, si viviera lo mismo que Francisco, un papado de 30 años, sería, bueno, mucho tiempo. Hay que ver si los cardenales estarían dispuestos a eso. ¿Qué tiene? Bueno, es más moderado, es un moderado conservador, es decir, algunas de las cuestiones que ha planteado Francisco las ha visto con cierta distancia, otras con más cercanía. Su relación era de respeto, pero con un tono, insisto, más conservador, es decir, también sería de alguna manera una desaceleración de algunos de los cambios de estos años en la Iglesia. Su perfil, bueno, un enfoque muy centrado en Medio Oriente, lógico, porque es esto no te lo dije, patriarca de Jerusalén, es el jefe de la Iglesia en Jerusalén. Y también seguramente pondría mucho la lupa en el cristianismo en tierras de conflicto, en países donde el cristianismo es minoría. Bueno, es un nombre a mirar, quizás, tal vez, pensando más en otro cónclave que en este, pero llega como candidato. Jean-Marc Abelin, alguien que ha crecido, me parece, en los últimos días, en la medida en que parece que se consolida el perfil de un papa más reformista. Tiene 65 años y es francés, pero nacido en Argelia. Es un moderado progresista. Su relación con Francisco, bueno, fue nombrado cardenal por el propio Francisco, apoyó de forma muy activa todas sus reformas. ¿Y qué perfil tendría como papa? Bueno, bien pastoral, es decir, un papa no de curia, sino un papa de relación directa con los sacerdotes y de relación directa con la comunidad. Muy abierto al diálogo con el Islam, es alguien que viene de Argelia, que es un país de mayoría islámica, con mucha sensibilidad intercultural, es decir, tiene algunas de las claves
que me parece que están muy contenidas en eso que vienen conversando en estas últimas 48 horas los cardenales. Así que te diría que es alguien cuya cotización, cuyas acciones han subido los últimos días. Sigamos con el recorrido. Vamos a seguir con papas o cardenales, candidatos europeos. Peter Erdo, yo te diría es el único conservador que vas a ver en esta lista de 10. Por lo mismo de lo que hablábamos antes. Como la sensación es que el colegio cardenalicio está hoy muy corrido hacia las posiciones más progresistas, hoy son pocos los conservadores que aparecen con chances reales de llegar a papa. Bueno, Erdo es el único que llega de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque es muy diplomático. Tiene 71 años, es húngaro, tiene una relación con Francisco, tuvo de respeto, pero distante, es decir, él era crítico de Francisco, pero no hacía públicas esas críticas, sino que sencillamente optaba por la distancia. ¿Y qué perfil tendría entonces siendo un conservador? Bueno, sería mucho más doctrinal, es decir, haría mucho más hincapié en cumplir con la doctrina de la Iglesia, en cumplir con los ritos y las tradiciones, muy enfocado en eso, hablando mucho del orden, de la claridad teológica y buscando marcar de alguna forma las diferencias que tiene la Iglesia Católica respecto de otras religiones, pero todo con un estilo contemplativo, diplomático, que no sería sin duda un cambio respecto de lo que viene siendo Francisco, pero sin llegar a ser de una ruptura total. Otro de los que se empezó a hablar en las últimas semanas, porque fue propuesto por el cardenal Hollerich, es el cardenal Mario Grech, 67 años, de Malta. Vemos, obviamente, la mayoría de los candidatos son europeos. Es considerado un moderado. Está muy alineado, sobre todo en términos de lo que fue el papado de Francisco, con la idea del sínodo. Fue, de hecho, el quien presidió el sínodo de obispos, es decir, esto que es caminar juntos, esto que es una iglesia horizontal, una iglesia donde no es que la curia y los obispos le bajan una orden a los sacerdotes que a su vez comandan a sus fieles de forma lineal, sino todo lo contrario, es bien horizontal, todo se discute de forma conjunta, incluso con los laicos y con los miembros de la comunidad. Eso lo vuelve cercano a Francisco. ¿Cómo sería su perfil como papa? Bueno, un papa sinodal, horizontal, como lo fue Francisco, promotor del discernimiento colectivo, es decir, de la idea de que el conocimiento, el saber, las cuestiones hasta de índole moral, las terminamos definiendo en la comunidad. No es que las define el sacerdote y los fieles deben acatar aquello que resolvió el sacerdote. Y además, por lo tanto, muy a favor de la descentralización. A ver, ¿qué otros candidatos llegan con alguna fuerza a este proceso? Bueno, dos filipinos, y es interesante esto, porque hay uno del que hablamos bastante y otro del que prácticamente no hablamos, pero que aparece ahí como un nombre a tener muy en cuenta. El primero es Luis Antonio Tagle, por supuesto, de 67 años, es claramente progresista, es para muchos considerado el Francisco del sudeste asiático, era muy cercano al difunto Papa, que hasta en algunos casos, algunos dicen que lo consideraba su heredero espiritual. Es alguien carismático, le gusta cantar, le gusta estar con la gente, está muy a favor de todas las reformas, muy a favor de una iglesia con mucha menos estructura, con mucha menos tradición, mucho más abierta a la reforma, y tiene una sensibilidad muy fuertemente asiática, y es un poco también la idea de la continuidad de una iglesia menos centrada en Europa y mucho más centrada fuera de Europa y sobre todo en el tercer mundo, que era también la idea de Francisco, una iglesia más tercermundista, latinoamericana, africana y asiática, con mucha cercanía con los pobres y los pobres de las regiones más pobres. Esto es Luis Antonio Tagle. Pero algunos dicen, bueno, pero ya tiene un perfil tan alto que no sé si va a conseguir. No es que no vaya a conseguir respaldos, pero quizás vaya a conseguir también muchos detractores y por lo tanto no conseguiría tanto apoyo. ¿Y qué pasa si Tagle termina dándole apoyo a otro filipino que tiene un perfil similar al de él, aunque sí ser tan conocido y carismático? Es el caso de Pablo Virgilio David, que tiene 65 años, que también es progresista, muy cercano al pensamiento de Francisco, sin haber sido tan cercano en términos personales como el propio Tagle. Sería un papa pastoral, orientado también a la iglesia de los márgenes, a estar con los pobres y con los excluidos,
y con un discurso muy fuerte de crítica hacia la injusticia. Es decir, algunos dicen, bueno, quizás Tagle no termina de conseguir el apoyo suficiente porque ya se ganó de alguna manera detractores, pero podría trasladarle su propio apoyo a Pablo, Virgilio, David, y quizás terminamos teniendo un papa asiático, el primero en muchos siglos, pero que no sea Tagle, que sea filipino y que sea el cardenal David. ¿Con qué seguimos? Estamos llegando al final de esta lista de los 10 candidatos que llegan con fuerza a este cónclave que va a estar empezando en menos de 24 horas. Atención con el primero de estos nombres, porque para muchos es un nombre que estaba casi desapercibido en los días posteriores a la muerte de Francisco y que hoy empieza a ser nombrado cada vez más en los círculos vaticanos. Robert Prevost tiene un problema. ¿Cuál es su problema? Tiene 69 años y es estadounidense. ¿Por qué eso es un problema? Porque históricamente ha habido un rechazo de la Iglesia Católica, que es una iglesia europea, a reconocer el poder de Estados Unidos y de lo que implicaría que haya un papa estadounidense con el poder que tiene Estados Unidos, que es un país donde los católicos son minoría. Pero está nacionalizado peruano y vivió buena parte de su vida en Perú. Entonces es estadounidense, pero al mismo tiempo es latinoamericano y eso le da un plus. Es un moderado progresista. Durante el papado de Francisco fue clave justamente en el manejo de la curia y tiene un estilo latinoamericano, tiene experiencia de gobierno, en ese sentido compite con Pietro Parolin y tiene además sensibilidad pastoral, que es algo muy importante para Francisco. Sería un continuador de Francisco en ese sentido. Y por último, no es de los que más chances tiene, no es de aquellos de los que más se está hablando, pero es el único africano que parece tener algún crédito como para llegar a ser papa, el que podría ser el primer papa negro de la historia, Peter Turkson, que es de Ghana, que tiene 76 años, que es un moderado, que era cercano a Francisco, pero que tenía también sus puntos críticos respecto de algunas cuestiones alejadas del dogma por parte del papa anterior, y sería un papa africano, pero con una visión muy global, enfocado sin duda en la justicia social, en los pobres y también en el cuidado del medio ambiente. Sería toda obviamente una novedad, un papa negro sería el primero y africano sería el primero en más de 500, creo que hay que remontarse más de 1000 años para ver un papa nacido en África. Sí, sería la primera vez que sería un papa negro. Claramente le ha ganado varios cuerpos de ventaja a Sara, por ejemplo, un cardenal que es mucho más disruptivo en sus visiones y que es de Guinea. Estos son los 10 nombres más fuertes, los 10 de los que más se habla en los pasillos del Vaticano y en los bares alrededor del Vaticano donde asisten y donde se han movido y se están moviendo los cardenales. ¿Será uno de estos el próximo papa? Bueno, son probablemente los que van a recibir más votos en las primeras votaciones. Ahora, después, los cónclaves tienen una dinámica propia y puede haber sorpresa. Todo se va a empezar a resolver en menos de 24 horas acá, donde estamos en vivo, como lo estamos desde la muerte del Papa Francisco, la plaza, justamente San Pedro, y allí, al fondo, la Capilla Sixtina, donde se va a estar desarrollando el cónclave.